Ok, bien, entonces hoy vamos a terminar lo que es el avance con la última unidad, que es el tema de trigonometría, ¿no? Habíamos visto en el anterior tema respecto, ¿no?, a lo que eran los ángulos. Un ángulo es justamente la apertura que tiene un vértice. Aquí podemos revisar, ¿no?, entre un lado inicial y un lado final. Esta flechita de aquí, con alfa, nos indica el ángulo que se forma en el vértice 0 o el vértice O. Cuando un ángulo es positivo, cuando se gira en dirección contraria a las agujas del reloj, como indica aquí la figura. Cuando era negativo, cuando se lo hacía girar en sentido contrario, o bueno, en este caso, en la dirección de las agujas del reloj. Por ejemplo, si trazo una línea en este sentido, podría indicar que este ángulo es el negativo, ¿no? Menos θ. Medidas de los ángulos. ¿Cómo podemos medir ángulos? Habíamos visto dos formas, ¿no? Una es mediante los grados sexagesimales, que consiste en dividir un círculo en 360 partes iguales, donde un grado vendría a ser la longitud del arco conformada por uno de esos 360 pedazos. Parte de eso, cada grado está dividido por 60 partes iguales, a los cuales denominamos minutos, y cada minuto está dividido en 60 partes iguales, a los cuales llamamos segundos, ¿no? Grado se representa por este símbolo redondito. Los minutos es una comilla simple y los segundos es comillas dobles. Algunos ejemplos de ángulos en grados sexagesimales tenemos 120 grados, 65 grados y menos 135. El radián. ¿Cómo se define un radián? Un radián es justamente la medida que tiene el ángulo central de un arco cuya longitud es igual al radio. ¿Qué quiere decir eso? Que este radio de aquí con este de acá, obviamente sabemos que son iguales si parten del centro de la circunferencia, ¿no? Pero para que este ángulo sea igual a θ, es necesario que esta longitud sea igual a r, ¿no? De esa forma podemos asegurar nosotros de que el ángulo de esa porción del círculo es igual a un radián. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un radián, 2 radianes, 3 radianes. Y si bien recuerdan, aquí era igual el perímetro del círculo. 2pi por r. Entonces, el ángulo de toda la circunferencia será 2pi radianes, ¿no? Básicamente, los radianes están relacionados con la longitud que tiene dicho arco. Algunos ángulos medidos en radianes tenemos pi tercios, pi sextos, pi medios, ¿no? Ahora, habíamos visto igual el tema de ángulos complementarios y de ángulos suplementarios, ¿no? A manera de repaso, un ángulo complementario es aquel
que al sumarle un valor nos da 90 grados, ¿no? Un ángulo recto. Si hablamos de los suplementarios, son aquellos ángulos que sumados me darán 180 grados, ¿no? Una línea recta. Y esto era alfa y tita. Acá, esto era así, alfa y tita. Bueno, la relación que existe entre los grados radianes y los grados sexagesimales es la siguiente, ¿no? Nosotros podemos observar que los grados totales del círculo es 360 grados sexagesimales y es equivalente a 2pi radianes. Entonces tenemos esa relación. 360 igual a 2pi. Si yo tuviera 90, ¿qué relación hay? Aquí sería medios. Si tuviera 180, ¿qué relación existe? Esto es pi. Si fuera 45, sería pi cuartos. Si fuera 30, pi sextos. Y así, ¿no? Recuerden, la relación es 2pi igual 360. O pi igual a 180. El que les sea más útil. De ahí pueden despejar los demás. Aquí tenemos una pequeña lista de los ángulos, ejemplos de conversiones. Tema de longitud, que lo hemos visto en el anterior tema. El área también. Ahora sí, veamos algunas relaciones trigonométricas eh, de, bueno, asociadas a los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Habíamos visto nosotros lo siguiente, ¿no? Los triángulos rectángulos están formados por tres lados, ¿no? Este lado de arriba, llamado hipotenusa, y dos catetos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a decir? Si tenemos un ángulo, en este caso el ángulo tita, cateto opuesto será el cateto que está, valga la redundancia, opuesto al ángulo. Cateto adyacente será aquel que está en el mismo lado
del ángulo, ¿no? Y la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, ¿de acuerdo? Si aquí está el ángulo, este es el cateto opuesto. Si estuviera acá, el opuesto sería el de abajo y el adyacente sería este de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, el cateto opuesto a alfa sería A. Y el cateto opuesto a tita es B. Y para los adyacentes, el adyacente de alfa es B y el adyacente de tita es A. La hipotenusa no va a cambiar, siempre será C. ¿De acuerdo? Ahora, en estos ángulos siempre va a existir la siguiente relación con el tema de los senos, cosenos y tangentes. Es esta famosa regla de acá. SOHCAHTOA. ¿Bien? ¿Qué significa SOHCAHTOA? Significa que el seno se calcula, seno de un ángulo, se calcula con lo que es el cateto opuesto y la hipotenusa. Por ejemplo, un momentito. Bien. No, entonces la relación que existe es esta. Si tengo un triángulo que es rectángulo, aquí se forma un ángulo recto, y quiero saber el ángulo de este vértice. Este será mi cateto opuesto, este será mi cateto adyacente, y esta es la hipotenusa, ¿no? Ojo, todos están relacionados a este ángulo de acá. ¿Qué nos dice SOHCAHTOA? SOHCAHTOA me dice seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la famosa regla de SOHCAHTOA, ¿no? Entonces, aquí tenemos las relaciones. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno y tangente. Recuerden, un cateto será opuesto de acuerdo a la posición del ángulo que queremos determinar. Bien, vamos a ver entonces algunos de los ángulos notables. En el tema de ángulos notables, nosotros
vamos a hacernos una tablita de la siguiente forma, ¿no? Que dice ángulos notables de 30, 45 y 60, ¿no? Y aquí está la tabla, en realidad. Pero eh, nosotros vamos a hacer otra tabla. La tabla va a decir lo siguiente. Va a decir seno y va a decir coseno. Vamos a tener 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Esto va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el coseno va a ser al revés. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí tenemos una raíz, ¿ya? Y todo está dividido entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se lee esto? Si yo quisiera el seno de 30, agarro, ubico el seno, ubico el 30 y tengo un número 1. Con todo y raíz, copiamos raíz de 1 sobre 2. Hacemos algunas operaciones y vemos que es un medio. ¿De acuerdo? Revisemos, ven que coincide. Ahora, si no tuviera que sacar de 30, tuviera que sacar de 60 grados. Me paro en los 60 grados, 30, 45, 60. Anoto 3 sobre 2. La raíz de 3, no me olvido. Y ese es el seno de 60. Si hablamos del coseno de, de 30. Coseno de 30 igual, ¿no? Copio el 3 acá, su raíz y sobre 2. Coseno de 60. ¿Cuánto es el coseno de 60? El coseno de 60 es raíz de 1 sobre 2. ¿No? Así. Seno de 45. ¿Cuánto es seno de 45? 2 raíz de 2 sobre 2. Algunos ejemplos. No, y esta tabla es fácil de acordarse. Seno 0, 1, 2, 3, 4. Coseno al revés. 0, 1, 2, 3 y 4. 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90. La raíz y todo dividido entre 2. Para que se acuerden de los ángulos.
Bien, veamos entonces qué son las identidades trigonométricas. Para empezar, una identidad es una ecuación, ¿no? Y al ser una ecuación se demuestra una igualdad. Entonces, si nosotros observamos aquí estos triángulos, al menos este triángulo de acá, podrán observar que dependiendo del ángulo que se toca, ya sea alfa o beta, la relación que existe con los catetos y la hipotenusa puede ser o bien, en este caso, el seno de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y en el caso de beta, este cateto de aquí es adyacente y la hipotenusa no cambia, ¿no? ¿Cuál sería la relación con esos dos lados? Pues estaríamos hablando del coseno, ¿no? Y así con distintos casos. Nos dice además la relación que existe con estos ángulos complementarios. Si ustedes observan, alfa y beta son complementarios o no son complementarios. ¿Qué dicen? ¿Cuánto debería darme alfa más beta? ¿90? 90, ¿no? ¿Por qué 90? Porque aquí ya tenemos 90, ¿no? Y si los tres suman 90, es decir, alfa más beta más 90, perdón, suman 180, efectivamente, alfa más beta siempre debe ser 90. Así que son ángulos complementarios. Y utilizando esta relación, si yo sé que beta es 90 grados menos alfa, que es lo mismo decir pi medios menos alfa, existe esta relación, ¿no? Esas relaciones de aquí, a partir de esta comparación que hemos hecho. Entonces, el seno de alfa es coseno de 90 grados menos alfa. Si hablamos del coseno de alfa, es el seno de 90 menos alfa, ¿no? Existe esa relación. Algunos ángulos que se relacionan, dice, tenemos con ángulos complementarios y suplementarios, tenemos esto de aquí, ¿no? Todas estas propiedades. Para ángulos negativos, el seno de menos x es menos seno de x. El coseno de menos x es coseno de x, ¿no? Algunas identidades con el círculo trigonométrico, que bueno, no lo vamos a explicar, es netamente teórico. Después la relación con el teorema de Pitágoras. Si ustedes plantean los lados del triángulo con estos valores, obtendrán que se cumple, ¿no? El teorema de Pitágoras. Tenemos fórmulas para la suma, para la resta, seno, coseno, tangente, ángulos dobles, lo que es transformar de una suma a producto,
transformar una suma en producto, ángulos medios, etcétera, etcétera. ¿No? Y el objetivo siempre será verificar una identidad, ¿no? Aquí nos dice coseno de x sobre secante de x más seno de x sobre cosecante de x igual a 1. Les voy a enseñar este pequeño truco. A ver, tenemos, perdón, con azul, azul, seno, coseno. ¿Qué otra función hay? Tangente. Después de la tangente, cotangente. Después de la cotangente, secante. Y después de la secante, cosecante. Estas se relacionan así. A la menos 1 le digo yo. Elevado a la menos 1. ¿A qué me refiero con eso? Que el seno de alfa, por ejemplo, es 1 sobre cosecante de alfa. Que el coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa. Que la tangente de alfa es 1 sobre cotangente. ¿No? Una forma rápida de, de hallar las funciones o las identidades relacionadas con seno, coseno y tangente. Si quieren verlo, está por acá. Por ejemplo, aquí hay una. Cotangente es 1 sobre tangente. Secante es 1 sobre coseno, ¿no? Y cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Si despejamos, observarán que esas propiedades se cumplen. ¿De acuerdo? Así que cuando tengan que recordarse, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y toman los extremos, ¿no? De afuera hacia adentro, y la relación que existe es esta, ¿no? Una es la inversa de la otra. O una está elevada a menos 1. Si ustedes quieren, también se puede escribir así. El seno de x es igual a cosecante de x a la menos 1. No inversa, ¿no? Sino elevado a menos 1. Ustedes saben que si yo elevo a la menos 1, esto es 1 sobre a. ¿Qué otra propiedad más va a haber? La de la tangente. Siempre es seno sobre coseno. Tangente es seno sobre coseno. Y con estas propiedades, la mayoría de casos vamos a solucionar todo, ¿no? Bien, en ese caso entonces yo tengo coseno de x, seno de x acá, y en el denominador tengo secante. La secante es 1 sobre coseno de x, y la cosecante es 1 sobre seno de x, ¿no? Si hacemos esa división, medios con medios, extremos con extremos, ¿qué nos va a quedar? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Y nosotros sabemos que esto de aquí es otra identidad. Coseno de x, perdón, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x siempre será
1. 1 igual a 1, la propiedad queda demostrada, ¿no? Entonces, esto igual lo anoto, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces, en resumen, los pasos serán los siguientes, ¿no? Para identidades trigonométricas, si vamos a verificar, lo primero será llevar a seno y coseno, ¿no? Utilizar senos y cosenos. La mayoría de los casos nos van a simplificar mucho las tareas de la verificación, ¿no? Tenemos que llevar todo a senos y cosenos y después ver qué se puede simplificar, ¿no? En este caso, se multiplicaban y nos quedaba una, una igualdad de los cuadrados, ¿no? Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aquí, determinar el mínimo común denominador, dice, para este caso, lo que hace es sumar primero. Luego, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un binomio al cuadrado que lo desarrolla. Luego, estos dos van a sumar lo que es 1, ¿no? Este 1 más 1 me da 2, menos 2 coseno de x. Lo que hace es factorizar acá. Me queda 2 sobre seno de x, que obviamente nos da 2 cosecante igual a 2 cosecante, ¿no? 1 sobre seno es cosecante. Tenemos otro ejemplo acá. Tema de secantes y tangentes. Hace la suma. Tenemos secante cuadrada menos tangente cuadrada de x igual a 1. Y ahí se prueba la igualdad. Aquí tenemos una suma. Sumando adentro nos queda coseno de 2x, seno de 2y, coseno de 2x, coseno de 2y. Estos dos se van a simplificar. Y seno sobre coseno nos va a quedar tangente de y. Acá también tenemos otro ejemplo con tangente y cotangente. Si ustedes observan, es una diferencia de cuadrados. Lo que hace es factorizarlo, dejarlo en un producto. Se pueden simplificar y quedaría estos valores, ¿no? Tangente, seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno. Se hace la suma. Tenemos 2 seno de x por coseno de x. Ángulos dobles. Seno de 2x igual a seno de 2x. Tenemos un sexto ejemplo acá. Hace la suma de los ángulos, ¿sí? La suma en el numerador y la resta en el denominador. Nos transforma en productos. Tenemos seno de 5x menos seno de 5x, se simplifican. Y tenemos coseno sobre seno negativo. Por propiedades, si aquí tengo menos 2x, sale afuera. Y nos quedaría
del coseno se anula, ¿no? El signo. Coseno de menos x era igual a coseno de x. En cambio acá, el seno de menos x es menos seno de x. Simplifica y nos queda coseno sobre seno, que es la cotangente. Bien, esta es la última parte de este tema, que habla sobre ecuaciones trigonométricas. Al igual que toda ecuación, nuestro objetivo siempre será tomar el valor de x. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es tratar de simplificar lo más posible. Con simplificar me refiero a encontrar algo así. Una función trigonométrica, por ejemplo, así. Podría ser así también. O como en ese caso, ¿no? Seno de x igual. No, perdón. Es el valor, a ver, de las tangentes. Así. Donde el último paso siempre será aplicarle las funciones arco, ¿no? Aquí esto sería, no, no es alfa, ¿no? Es x. X será el arcoseno de ese valor. De acá, x será el arcocoseno de ese valor. Y de aquí, este será el arcotangente de este valor, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos esta tabla, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, dividido entre 2, raíz, 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo calculo esto? Sencillo, tengo la respuesta. Es 2 y 2. Raíz de 2 y 2 es para el seno x igual a 45, ¿no? Porque el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. En cambio del coseno, para el coseno que valga 3 raíz de 2, es esto de acá, sería x igual a 30 grados. De esa forma. ¿Bien? O bueno, si tuvieran calculadora, directamente se aplica el arco tangente, el arcoseno o el arcocoseno. Aquí tenemos algunos ejemplos que en resumen son lo mismo. Simplificar, tratar de despejar a una sola función trigonométrica, aplicarle la función arco, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, y si tenemos nuestra calculadora, aplicamos la función o en este caso podemos hacer uso de esta tabla que les había mencionado antes, de los ángulos notables. ¿Bien?